estamos, seguimos en Paradigma, tenemos temprano la visita del diputado provincial Héctor López. Tito López, muy buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bueno, un gusto que esté por acá, estamos manteniendo la distancia y como todo el mundo preocupados, metidos en esta pandemia que tiene mucho para hablar. Por ejemplo, me gustaría una síntesis de qué es lo que hizo el gobierno provincial, cómo participaron ustedes como legisladores de marzo hasta hoy, qué hizo la provincia de Corrientes y cómo fuimos tratando de conseguir todo lo que pudiera servir para esta emergencia. Bueno, realmente creo que a nosotros en la provincia de Corrientes, y en una decisión que por supuesto a través del gobernador Gustavo Valdés se tomó inmediatamente ante la pandemia, fue prepararnos todos los días, porque la verdad que fue una sorpresa no solamente para nosotros, sino para todo el país, para el mundo entero, la situación que empezamos a vivir, que nos cambió la vida realmente, ¿no? Y en esto de prepararnos, el sistema de salud de Corrientes ha instalado un hospital de campaña de COVID solamente, y esto nos costó mucho tiempo aprenderlo. Yo siempre pongo de ejemplo al doctor Raúl Martínez en Goya, el director del hospital, en que siempre machacó en que el paciente de COVID tiene que estar totalmente separado de lo que es la salud de todos los días, ¿no? Entonces, tiene que tener un sector especial porque no se puede mezclar una cosa con la otra, porque ahí es donde se corre un riesgo muy grande de contaminar todo el sistema de salud, y eso nos puede complicar muchísimo, ¿no? Lo que vos estás diciendo lamentablemente se ratificó y lo pusimos nosotros en distintas informaciones, en el Garrahan, en centros de salud muy importantes y organizados de Buenos Aires, o, ¿para qué nos vamos lejos?, el Hospital Ferrando de Resistencia, con su jefe de terapia intensiva que falleció de COVID, así que esa postura, por supuesto, también ellos iban aprendiendo de los impactos que tenían otros, ¿no? Absolutamente, o sea, por eso reitero que fue una cosa que nos tomó absolutamente de sorpresa. Este virus es totalmente desconocido, o sea, fuimos aprendiendo todos sobre la marcha, y por supuesto que nosotros del Poder Legislativo acompañamos en todo la decisión de este estado de emergencia con el gobierno, con el Poder Ejecutivo. Así que hasta ahora, y esperemos que esto siga así, en la provincia de Corrientes esta pandemia, por decir de alguna manera, está altamente controlada, ¿no? Porque no tenemos grandes picos, pero esto es una lucha de día a día. Tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que hacer todo lo posible para que esto siga así, y bueno, y seguramente, como todos los especialistas dicen, esto se trata solamente de que el día que esté la vacuna podamos recuperar nuestra vida, ¿no?, como nación. Pero lo que es preocupante todavía, y cuando uno mira las informaciones, es que hay ciertos rebrotes en Europa, en países como España, como Italia, como Francia. Bueno, o sea que no nos tenemos que descuidar, no tenemos que bajar los brazos, tenemos que seguir con esto, y la única manera es la responsabilidad social, ¿no? Entonces, creo que en esto no nos tenemos que cansar todos los días de seguir machacando este tema. Hay una cuestión sanitaria específicamente y de recursos o cómo prepararse para enfrentar de la mejor manera, pero también hay efectos devastadores en lo económico, en lo productivo, en lo social, que están haciendo los legisladores. Están encerrados en su escritorio, salen, hablan con la gente. Es decir, esta pregunta te estoy haciendo medio de pie, porque estuvimos pasando nosotros información donde tenían ustedes contactos con productores de la provincia, pero resumimos un poco esa tarea legislativa.
Así como desde el Poder Ejecutivo, y creo que está muy bien encaminado, el gobernador, una vez que esto estuvo, la pandemia, sabemos más o menos los parámetros que hay que tomar, empezó a recorrer ciertas localidades del interior de la provincia. Nosotros desde la Cámara, en este caso la Cámara de Diputados, con el presidente, con Perucho Casani, varios legisladores visitado distintas localidades. Hemos empezado por la ciudad de Bellavista hace unos días, en donde estuvimos en una fábrica de jugos que está a la entrada de Bellavista, escuchando la problemática de esto que estamos hablando, la pospandemia, porque hay una situación económica que creemos que va a ser importantísima, porque va a ser el motor que va a poder sostener el país el día de mañana. Hemos estado en la localidad de Santa Lucía visitando... Son las imágenes que estamos viendo ahora. Un firló de la familia Piazza, son esas imágenes que estamos viendo ahora. Un emprendimiento productivo realmente importantísimo. Fíjate que este proyecto productivo de firló faenan en el frigorífico de Goya. En el frigorífico de Goya. Después de este emprendimiento fuimos a un molino arrocero de la familia Giordano, el negro Giordano, que es de Goya, que hoy está trabajando entre 16 y 17 horas por día, todos los días. Las condiciones son realmente excelentes. Bueno, levantamos las inquietudes de ellos, la problemática que tienen cada uno de ellos. La solución que sería, por ejemplo, ya que estamos hablando de esto, tanto de la citrícola de Bellavista, estos productores, el molino arrocero, lo que sería lo importante que sería el puerto exportador de Lavalle, claro. De Lavalle, hoy más que nunca. El otro día hablábamos con el intendente, con Ignacio Cela, lo que significa hoy el frigorífico de Goya y por qué no el día de mañana que también pueda ser un frigorífico exportador, claro. Que todos los días crece, que todos los días sigue sumando productores que van a faenar a esto. Creo que estas son las cosas que nosotros tenemos que ir apuntalando, escuchando y tratar de solucionar los pequeños inconvenientes que van teniendo para que el día que la pandemia se termine, no solamente en nuestra ciudad, en la provincia, en el país, esto siga funcionando de la mejor manera, porque va a ser el sector, estos son los sectores, mejor dicho, que van a poder sostener el país, ¿no? Así que creo que esa es la gran tarea que tenemos que hacer entre todos, más allá de lo que el día a día que vivimos con el tema del COVID. Les recuerdo a nuestros oyentes de las radios que estamos con el diputado provincial Héctor Tito López, conversando de distintas cuestiones que hacen a nuestra realidad de la provincia. Así como conversaron los legisladores con productores citrícolas, arroceros, el caso del filot, y cómo están avanzando, cómo están dialogando, cuál es el plan, porque tenemos del sector ganadero una queja puntual yo diría que no es cuatrerismo, sino el vandalismo, que le entran a los campos, matan un animal, dos, que después se repite. Es una situación que preocupa mucho a los productores ganaderos. La semana antepasada, y esto fue un proyecto del diputado Marcelo Chaín, que presentó un proyecto de resolución sobre este tema específico, para tener especial atención sobre lo que está ocurriendo en las zonas rurales. Y a esto te quiero agregar también la quema de campos. Anoche me pasaron unas imágenes la NASA está alarmada por la cantidad de un campo de San Lorenzo, realmente impresionante el incendio. Un proyecto sobre las fiscalías rurales para ir prestando atención sobre esta problemática, y la verdad que fue votada por unanimidad en la Cámara. Todos los partidos, todos los frentes acompañaron esta iniciativa para que esto se ponga especial atención, ¿no? Así que, y de paso quiero, ya que me permitís, en reiterar los cuidados que hay que tener todos los días sobre la quema de los pequeños incendios y que después terminan en grandes incendios, sí. Todos los días en distintas ciudades, como la nuestra, como Goya, como Carolina, vamos a escuchar 3 o 4 veces por día la sirena de los bomberos, que hacen una tarea
titánica, y que nunca no le vamos a alcanzan los recursos. Exactamente, y nunca le vamos a terminar de agradecer lo que hacen todos los días al servicio de la comunidad, ¿no? Así que ahora ahí a la entrada de Goya podemos ver. Es una costumbre, Tito, que el productor ganadero nuestro, conceptualmente, y pongámonos 30 años atrás, 40 años atrás, era normal decir, bueno, vamos a quemar porque, entre comillas, se limpiaba el campo, se limpiaba el monte, venían las lluvias, crecía. Hoy que se tomó conciencia del impacto ambiental que tiene, no solo para nosotros, sino a nivel mundial, es una cuestión de educación primero, y eso llevado a lo que vos decís, por ahí está el vecino que está en un lugar así perimetral de la ciudad y ve ese yuyal y dice, total, lo vamos a quemar. Prendió allí, ya no se lo puede atajar más y hace un daño tremendo. Y si a eso le agregás, yo creo que, bueno, seguramente, yo no recuerdo, pero este es un año que tiene mucho viento. Sí. Hay mucho viento del sur, del norte, y por supuesto que la seca es tremenda, es tremenda. Entonces, por ahí, no con mala intención, un vecino puede empezar a quemar un montículo de una pequeña basura, a las 3, 4 de la tarde, después por el viento sigue, y una vez que eso se vuelve incontrolable, sí. Incontrolable. Yo he visto en la zona de Colonia Carolina 2 o 3 incendios que no he visto nunca, por la acción del viento, sí. La velocidad con que prende, sí. Es increíble. Bueno, y vuelvo a reiterar, si no fuese por la gran tarea que hacen los bomberos, a los cuales hay que agradecer permanentemente, pero la solución es llamar al cuidado de todo y la prudencia que tenemos que tener todo con este tema. Yendo al proyecto del diputado Chaín, ¿en qué medida legisla respecto a, porque está el caso, todavía vos podés hablar con propietarios de campos grandes, dicen, yo dentro de mi campo hago lo que quiero, y yo puedo hacer porque a mí me parece que eso está bien, y yo no voy a salir de mi campo y yo quemo todo este potrero y se terminó la historia. ¿Cómo es la legislación que prevé como sanción? Porque en definitiva vos podés hablar, le aconsejás, le decís, pero lo único que entienden es cuando hay una sanción económica. Es que van a tener sanciones económicas y va a haber un problema seguramente legal, porque cuando pasa tu propiedad y vos afectás la propiedad, la otra propiedad, por eso vuelvo a decir, acá para mí y creo que para todos, es la prudencia de que las cosas han cambiado totalmente. Y si, como bien decías vos, y si a esto le agregamos la tremenda seca que hay, todo el día creo que estamos mirando el cielo a ver si llueve, no sé, 20, 30 milímetros, a ver si esto puede aplacar un poco la tremenda seca que hay. Esto se vuelve incontrolable, ¿no? Uno puede decir, bueno, dentro de mi propiedad voy a quemar, pero esto se vuelve incontrolable cuando uno ya afecta a los demás. Aparte hoy, esto no puede seguir como era antes, de decir, bueno, quemo todo y después va a ser, ¿no? Viene la lluvia de agosto y rebrota todo. Bueno, está todo cambiado, está todo cambiado. Sí. A nosotros nos gusta el río. Sí. Yo nunca lo vimos. Nunca lo vimos tanto tiempo. Tanto tiempo. Porque no son meses ya. No. Vienen años de estiaje. Tanto tiempo en donde vos decís, bueno, no tenés un lugar en Goya para bajar una lancha, porque no se pueden, porque las bajadas son hasta ciertas cosas. Claro. Entonces todo empieza a cambiar, y creo que estas son las cosas que tenemos que empezar a tener en cuenta. Los grandes incendios que hay en las islas, no solamente nosotros, sino lo que pasa en Entre Ríos, en Santa Fe, lo que estamos viviendo en Córdoba, que realmente es lamentable, pero en otros países del mundo, en Estados Unidos, en su momento Canadá, cuando tuvo eso. Entonces me parece que estas son las cosas que uno le tiene que empezar a prestar mucha atención, porque las cosas han cambiado totalmente. Antes las estaciones el verano, la primavera venían marcadas. Venían totalmente marcadas, ¿no? Entonces hoy, a ver, hace
10 días atrás estábamos con unas heladas enormes. Sí, Ahora 1 grado bajo cero y al otro día 30 grados. Yo creo que la naturaleza nos está dando algunos avisos. El otro día veía la noticia de Brasil, que el presidente de Brasil iba a suspender la deforestación en el Amazonas por 5 o 6 años. Me parece que estas son las cosas que... y esto ya es una política en la cual todos tenemos que estar involucrados, ¿no? Tito, estamos en el medio de la pandemia, estamos con una situación que esta pandemia, nosotros veníamos mal en la Argentina, muy mal. Terminamos con el gobierno de Cambiemos, la cual la fuerza política que vos eras socio, terminó mal, yo te diría, yendo marcha atrás en un montón de propuestas que fueron el objetivo inicial. Terminamos con cepo, todo pata arriba. Toma el presidente Fernández y llega la pandemia y multiplica todos esos problemas. Eso es la realidad. Estaba mal cuando recibió Macri, dejó peor y ahora todo lo que recibió Fernández se empeoró con esto. Y está el comerciante que no puede sobrevivir, el que tuvo que cerrar sus puertas, el productor de soja que recibe $1 de 52 pesos y cuando va a comprar el insumo, el que le vende le dice, sí, pero subió, pero ¿cómo? Y toma el dólar blue, porque él para reponer sabe que tarde o temprano. ¿Cómo ves todo ese panorama? Y bueno, vengamos a la provincia de Corrientes y qué podemos hacer con nuestra parte productiva. A ver, nosotros, quiero separar un poco lo que es la nación con lo que es la provincia en este momento. Nosotros tenemos la suerte de tener una provincia ordenada, económica y fiscalmente. Por eso la provincia de Corrientes puede afrontar todos sus compromisos como corresponde, como debe ser, así tiene que ser. Y le prestamos muchísima atención al sector productivo, porque sabemos que ese es el motor, ese es lo que mueve el día de mañana y sigue moviendo los intereses económicos en la provincia de Corrientes. Y yo creo que en esto que nos ha cambiado todo a nivel nacional, no debe ser fácil agarrar una presidencia y que te toque esto que te cambia totalmente, porque uno pensaba seguramente o tendría un plan, el presidente Fernández, un plan a dónde ir, y la pandemia seguramente seguro que le cambió esto. Y yo creo que acá lo que deberíamos hacer entre todos es lograr los mayores consensos posibles, desnotando a una persona o denotando a un partido, a una fuerza política, las cosas no se van a solucionar. Este es un momento más que nunca en donde todos tenemos que tirar para el mismo lado, absolutamente todo. No hay, yo por ahí escucho descalificativos en distintas personas. Me parece que ese no es el camino, no es el camino que tenemos que elegir los argentinos. Hoy más que nunca tenemos que estar juntos, porque lo preocupante de la situación económica, que esto no es una situación económica solamente que le afecta al país, a nuestro país. La situación económica le está afectando al mundo entero. Entonces, a veces en las crisis argentinas... Nosotros para salir necesitamos dólares y tenemos que vender. ¿Y en qué contexto internacional tenemos que vender? A veces nosotros de tantas crisis que hemos tenido, los otros países, los distintos países del mundo no estaban en esa crisis que teníamos nosotros. Entonces eso nos permitía por ahí recuperarnos lo antes posible en nuestra crisis. Pero hoy la crisis es mundial, entonces es mucho más difícil el contexto de hoy. Bueno, yo en esto creo que tiene que prevalecer el diálogo, el consenso, y dedicarnos fundamentalmente a dos temas: salir lo antes posible de la pandemia, y después salir en forma consensuada entre todos en el tema económico. Acá hay mucha gente que necesita el apoyo constante, todo el sistema productivo, el campo, el comerciante, las distintas actividades comerciantes. Hoy hay varias líneas aéreas internacionales que se están yendo del país. Sí. Hay que prestarle atención a ese tipo de cosas.
hay un sector turístico en distintas provincias en el cual están asignadas, están atados de pie y mano. La parte de hotelería nosotros vemos en nuestra propia ciudad que están totalmente atados. Hay una pequeña reactivación y hay un lugar que le estamos buscando que es el turismo interno. El turismo interno, y en esto por ahí es bueno porque hay gente nuestra que está aprovechando para conocer las cosas buenas y las cosas lindas que tenemos en nuestra ciudad, en nuestra provincia. O sea, pero tenemos que estar atentos y tratar de juntarnos todos, y en esto es para mí clave, a ver de qué manera podemos empezar a recuperar el país lo antes posible. Vos hablas de diálogo, de unidad, y yo te digo una sola frase: reforma judicial. Y se complica todo. ¿Cómo ves este planteo de la reforma judicial hoy? Sabemos la postura, estuvimos leyendo la postura de la Unión Cívica Radical como partido político al respecto, pero vos hablas de unidad, de buscar un horizonte común, de esforzarnos juntos, y te tiran una cosa que hoy se va a tratar en el Senado, la reforma judicial. ¿Es oportuna? ¿Es necesario? ¿Teníamos que ponernos a discutir eso o tenemos otras cosas más importantes? En primer lugar, yo creo que está mal llamado reforma judicial, porque solamente es una parte, una porción que es la parte penal solamente, no es lo demás, ¿no? Está bien. Lo otro, creo que se equivocan donde se quieren con la libertad de prensa, un pequeño artículo, sí, y me parece que eso... Que lo pusieron a última hora. Que lo pusieron a última hora. Yo creo que acá hay que tener mucho cuidado. Después seguramente el Senado va a pasar, después vamos a ver qué es lo que pasa en diputado, y después, en caso de que se convierta en ley, veremos cómo actúa la justicia, porque ya una vez se hizo una reforma de esta naturaleza y después la justicia no la puso. Inaplicable. Es inaplicable, exacto. Pero más allá de eso, me parece que el momento, y yo apelo mucho al señor presidente en que recapacite que no es el momento. No es el momento. Cuando uno habla del sistema productivo, cuando uno habla... está muy bien en el tema del IFE, que asistiendo a los que la menos ayuda tienen, social. Nadie dice el costo que tiene esta pseudo reforma judicial, porque esto tiene un costo tremendo, un costo económico tremendo. Entonces, me parece que no es el momento y hay otras prioridades que hay que atender antes. ¿No? Y después sí podemos, quizás, una vez que el país se recupera, podemos entrar en discutir esta reforma, esta u otra, o las que sean. Pero me parece, y en esto quiero apelar al señor presidente, que no es el momento. Hay otras cosas mucho más importantes para considerar, como ser el tema social que estamos viviendo. Hay gente que está realmente pasándola muy mal, y que es necesario tener que el Estado esté presente en esto. Hay comerciantes, hay productores, hay industriales, o sea, hay un montón de cosas. Yo hablábamos recién, las tarifas están congeladas, pero la realidad económica es que uno va al supermercado y todas las cosas aumentan. Sí. O todo si día a día. Comprar un bien, todo se está actualizando en sus precios. Entonces, yo creo que hoy el tema inflacionario sigue siendo una lacra que tenemos instalada en el país que no nos podemos sacar de encima, y que eso fundamentalmente afecta para abajo cuando uno menos tiene. Entonces, estas son las cosas, me parece, que tendríamos que estar discutiendo y lograr los mayores consensos posibles, porque esto nos afecta a todos. Acá no se escapa absolutamente nadie. Ahora, Tito, hay una noticia que sacudió todo el espectro político, está desde ayer en todos los medios de comunicación, las declaraciones de Eduardo Duhalde, ex senador, ex gobernador, intendente de La Matanza, legislador, vicepresidente, presidente, y que te dice: el año que viene no va a haber elecciones y nosotros somos los campeones del golpe de Estado y vamos a tener una anarquía sangrienta
y esto se va a ir poniendo cada vez peor. Es una bomba en el escenario político donde teníamos todos los problemas que vos estuviste describiendo y sale un expresidente y te tira eso en la mesa. A ver, yo con el expresidente Duhalde, a quien que pertenezco a otra fuerza política, yo pertenezco a la Unión Cívica Radical, yo siempre he mantenido y he tenido un gran aprecio por Duhalde y por su esposa, sí, porque tampoco tenemos que olvidarnos lo que hicieron por nuestro país en un momento en donde, como decían ayer por un medio, los presidentes duraban menos que el cambio sí. de granadero en la Casa de Gobierno, sí, ¿no? Sí. Lo que nos tocó vivir en sí. esa época fue realmente así, y yo creo que el expresidente Duhalde y su esposa hicieron un trabajo fenomenal, como solemos decir con Ignacio, atajaron una hambruna en aquel momento, ¿no? Y eso hay que seguirles reconociendo, ¿no? Que hicieron un gran trabajo. Ahora, estamos muy lejos, y yo lamento muchísimo las declaraciones del expresidente Duhalde de hablar en este momento de un golpe de Estado. Yo creo que estamos realmente muy lejos de eso. Las propias Fuerzas Armadas han hecho las declaraciones pertinentes sobre el tema. Yo creo que hemos aprendido en el país que más allá de todos los inconvenientes que tiene el sistema democrático, sigue siendo la democracia el único camino para poder vivir en un país, ¿no? Entrando un poquito en tema, ayer leímos una nota porque el 6 de septiembre van a ser 90 años justos de el primer golpe de Estado a un gobierno constitucional del doctor Hipólito Yrigoyen, y José María Félix Uriburu fue el primer golpista, 6 de septiembre de 1930. De ahí lo dijo Duhalde también, vinieron 14 golpes militares. Nosotros crecimos, yo tengo unos años más que vos todavía, crecimos con todos esos golpes de 14 historias, hasta el doctor Raúl Alfonsín, que venimos desde entonces con la democracia. Ahora, lo que te pregunto es, ¿no aprendimos nada en todos esos años? Son 90 años que nos llevaron después a toda una crisis detrás de la otra, y donde hoy estamos peor que nunca. Yo creo, a ver, totalmente cierto, después de tantos años de golpe de Estado, y hasta que llegó Raúl Alfonsín, que tampoco a nosotros nos costó porque éramos jóvenes, sí. Y cuando uno es joven siempre tiene ese ímpetu, cuando se fue antes, sí. Pero todo lo que aguantó Raúl Alfonsín, hasta sacrificar su propia presidencia, lo entendimos después, que fue para que continúe tan cuestionado para que momento. Continúe la democracia. Yo por ahí, cuando escucho hablar sobre los derechos humanos, los golpes, yo me acuerdo que en cada levantamiento militar que tenía Raúl Alfonsín, a veces nos convocábamos en la esquina de la municipalidad, y no éramos más de 20, 30, ¿no? Claro. Porque todos teníamos miedo. La tablada, por ejemplo, en pleno gobierno, el de los carapintadas, todo. Porque veníamos, los que tenemos, como bien decía, algunos años, sabemos lo que veníamos. Pero yo, a ver, en este sentido, yo siempre quiero rechazar cualquier tipo de violencia, de cualquier tipo, ¿no? Porque hemos vivido épocas de violencia sin golpes militares, ¿eh? Entonces también es cierto, y yo creo que coincido con vos, que a veces nos cuesta aprender a los argentinos. Último gobierno peronista nomás era matanza todos los días, metaplomo de un lado y del otro. Por eso digo, hay que rechazar cualquier tipo de violencia, venga de donde venga, cualquiera. Pero con respecto a lo que me preguntás, si hemos aprendido o no, yo voy a insistir hasta el cansancio, cuando uno tiene algunos años,
tenemos que saldar los argentinos la famosa grieta, tenemos que soportarnos un poco más, tenemos que conversar un poco más, dialogar un poco más, discutir un poco más. Lo que no tenemos que hacer es pelearnos, ¿no? No puede ser que porque vos pienses distinto y yo piense de otra manera, se terminó. Bueno, pero vos Sí. lo has de vivir en política. Hay grupos bien radicalizados, identificados para mí con en mi opinión, modesta y humilde, identificados con el cretinismo y otro sector que está en las antípodas de eso. Y parece que cada uno trata de imponerte. Vos tenés que pensar como yo, vos tenés que aceptar lo que yo te impongo y no me importa lo que vos pensás. Bueno, ese es el secreto. O sea, ahí es donde estamos llegando al tema de la discusión. Yo tengo que saber entender que vos sos otra persona, que vos sos otra fuerza política y que vos podés pensar distinto a mí. Y vos tenés que entenderme a mí que yo también tengo el derecho de pensar distinto, de tener posiciones distintas. Por eso existe Boca, por eso existe River, por eso Sí. existe San Lorenzo, Independiente. Por eso, en esto es igual. Ahora, lo que yo no puedo hacer es tratar de destruirte a vos, porque ahí es donde destruimos el país. Entonces, nosotros, las cosas que están bien de un gobierno hay que seguir. Las cosas que están mal hay que tratar de corregir. Ahora, no todo lo que hace uno está todo mal y cambia todo. Creo que eso es lo que nosotros los argentinos no terminamos de entender. Yo tengo un tiempo en la Cámara de Diputados y todos los días repito, yo hablo más con la oposición que con mi propio partido, con los que integramos las fuerzas de ECO. ¿Por qué? Porque yo creo y estoy convencido que a través del consenso es donde uno consigue mejor las cosas. Hay proyectos que se presentan de la oposición y que me parece que están muy bien. Hay cosas que presentamos nosotros, pero también hay un momento de dialogar, de consensuar. Te aclaro que yo no era así. Esto es seguramente después de haber vivido las situaciones de aprender. En la práctica legislativa. De aprender, hay que consensuar, hay que dialogar. No siempre uno es dueño de la verdad. Hay otras personas que también te pueden hacer ver cosas. Y creo que esto es lo que nos está faltando. Y después ser un poco más generoso. Ahora, Tito, quiero aprovechar esta venida tuya. No quiero hacerlo muy largo, pero hay aspectos que son fundamentales. Vos hablaste de una provincia ordenada y yo te digo, sin temor a equivocarme y después de haber vivido todo el proceso de Tato, de Pedro Breguiar Pocar, cómo cayó Ricardo en 2001, secacorde por medio, y todos decían que era un viejo testarudo, hosco, que no... Pero fue encaminando y ordenando la finanza, y cuando se reunían y le reclamaban los gremios, le decían no le voy a prometer lo que no hay y no se puede. Bueno, pasaron los años, viene con ese antecedente Gustavo Valdés, sigue con esa política y hoy a nivel nacional, entre las 24 provincias, está ahí un puntito debajo del que está primero y estamos hablando de la imagen positiva como gobernador. Primera reflexión que sentís vos como integrante de ECO, correntino, de que nuestro gobernador esté en el tercer lugar en ese ranking de imagen positiva. Absolutamente de acuerdo, y por supuesto que uno como correntino, y además no solamente como eso, sino también de pertenecer a ese espacio político, las consideraciones que se tienen sobre nuestro gobernador, con Gustavo Valdés, con nuestra provincia, es lo que uno se convence más todavía de seguir este camino. No solamente eso, por eso, el año que viene vamos a tener elecciones, pero no se termina en esa elección del año que viene.
ECO es un proyecto social y político. Esto vino, nosotros queremos ver un poco más allá, seguramente, y esto es para los más jóvenes, ¿no? Nuestro gobernador es muy joven, así que este es el proyecto que nosotros tenemos para la provincia de Corrientes. Yo soy un fanático en este sentido porque con Ricardo allá, cuando arrancamos por el 2001, yo lo he visto a Ricardo apagar la luz de la Casa de Gobierno. Apagar la luz de la Casa de Gobierno, apagaba la luz, porque no había nada. Entonces, fue construyendo de a poquito, y fundamentalmente al toque se dio cuenta que el secreto era el orden. Sí. El prometer lo que se iba a cumplir, no cualquier cosa y a costa de cualquier cosa. Ni endeudarse. No, bueno, mucho menos. Entonces fue sacando a la provincia del lugar que estaba, se convirtió en una provincia previsible, en una provincia seria, en una provincia con mucho orden, y por eso fue 3 veces gobernador. Llega Gustavo Valdés y continúa en la misma línea, por supuesto que es con su propia impronta, pero sigue caminando, por ejemplo, como lo hacía Ricardo toda la provincia, el contacto permanente con el ciudadano, con el correntino, defiende la correntinidad como lo hacía Ricardo, sigue siendo un gobernador súper ordenado, muy ordenado, conserva las cuentas como tiene que ser, no promete más allá de lo que se pueda realmente cumplir. Entonces, esto, y creo que este es el gran secreto, y por eso creo que tiene la consideración que tiene hoy, no solamente en la provincia, sino a nivel nacional. Vos dijiste la correntinidad. Ricardo Colombi, lo vimos en aquel primer momento de que venía Néstor Kirchner, que después fue cambiando, después en la época de Arturo fue el transversal la formación política, con Cobos y qué sé yo, y después viene el segundo gobierno de Ricardo, donde era un enfrentamiento y el kirchnerismo nos castigó a todos los correntinos. ¿Cuál es el desafío que tiene nuestro gobernador con su relación con Buenos Aires? Ahora, la semana pasada, le perdonaron por 45 días las deudas de las provincias, de todas, con el ANSES, pero la lapicera la tiene Buenos Aires y el látigo disciplinador también. ¿Cómo vamos a hacer con esa correntinidad las exigencias en que voten las leyes que le ordena el gobierno nacional a nuestros legisladores? Yo creo que estas son cosas que están absolutamente discutibles, te diría, porque nosotros no somos una provincia totalmente descabellada, que lo que nos caracterizamos es pedirle siempre al gobierno nacional lo que nos corresponde, no al gobierno, lo que nos corresponde como correntino, sí, como provincia. Y creo que esa es la línea que hemos venido manteniendo. Somos realmente una provincia seria. Somos una provincia realmente seria. A ver, yo lamentaba mucho cuando a veces no llegaban las obras a la provincia de Corrientes. Yo hubiese hecho lo contrario. A veces yo me preguntaba... Si vos comprabas Chaco y Corrientes... A veces yo me preguntaba si otra provincia recibió 10.000 viviendas y nosotros recibimos 1.000. Chaco. ¿No hubiese sido mejor que nos den 10.000 viviendas? Porque no le daban a Ricardo Colombi o a Gustavo Valdés. 10.000 viviendas es para la gente, ¿no? Entonces yo por ahí decía, pero qué lástima, le digo, porque el que va a aprovechar no es Ricardo Colombi ni Gustavo Valdés, es la gente el que va a recibir la vivienda, ¿no? Quizás si se hubiese tenido otra visión, hubiesen tenido quizás un poco más de posibilidades en la provincia de Corrientes. A esas cosas son las que uno tiene que apelar, y espero que el presidente Fernández, y esto lo digo con mucha sinceridad, se aplique el federalismo, porque es la gente
Sí. No es el gobernador dura un tiempo, pero estamos hablando del tema de vivienda como estamos hablando de lo que es rutas, lo que son obras, distintas lo que obras. vos quieras, fibra óptica. A veces yo hacía mucho tiempo, antes de la pandemia, cuando uno ve lo que se hizo en Posadas con el tema de Yacyretá, Sí. dije yo, qué lindo que se hubiese hecho en Ituzaingó, en alguna otra Nosotros, localidad. la represa y todos los efectos y las obras allí y en el Paraguay, porque... Por eso digo, ¿por qué no haber? Y la represa está en la provincia de Corrientes, pero bueno, yo sigo confiando de que este tipo de cosas es la que tiene que cambiar, porque el que se beneficia es el ciudadano común, no es el gobernador de turno, ¿no? Me parece que ese es lo que tenemos que tratar de lograr para todos. Una pequeña referencia, porque después, sin dudas, vamos a ir analizando en otros encuentros. Corrientes el año que viene electoralmente es la vedette del país. Para el peronismo correntino es el desafío histórico. Para el kirchnerismo es la obsesión número uno. Y dentro de ese contexto ahora aparece lo que puede ser la conformación del Senado el año que viene, donde los senadores correntinos y el senador correntino que puede imponer la mayoría acá, pasa a ser, no te digo clave, pero sí de lo más estratégicamente importante. Única provincia que elige gobernador, toda la historia de Corrientes sin un gobierno peronista elegido que termine su mandato. El único fue don Julio, que lo echó el golpe de Estado. ¿Y cómo ves vos ese escenario político, la confrontación de fuerzas? Porque no va a ser un juego de señorita y ese diálogo y buscar nada, acá van a salir las pasiones por todos lados, es lo que yo presumo, ¿no? Yo creo que el año que viene va a ser un año fundamental para la provincia, por supuesto, porque vamos a elegir el gobernador y el vicegobernador y todos los cargos legislativos, y vamos a elegir intendente en cada una de las localidades. En primer lugar, el fortalecimiento, en este caso, hablo de nuestra fuerza política, de la Unión Cívica Radical, a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Yo soy vicepresidente del comité de provincia, ese es el trabajo que hemos empezado a hacer con todos los cuidados necesarios que uno tiene que tener, y sobre todo en lo personal que me toca. Y después, por supuesto, seguir fortaleciendo ECO, seguir fortaleciendo esa alianza que te decía que es una alianza social y política, incorporando otras fuerzas políticas que coincidan con este proyecto de provincia que tenemos, y prepararnos como debe ser para el año que viene. Y nosotros no tenemos duda, ningún tipo de duda, que seguramente vamos a volver a retener el gobierno de la provincia, ¿no? Así que en ese sentido estamos todos trabajando y pensando el posible escenario que se pueda dar el año que viene. Vamos a ver, yo creo que los tiempos van a ser acotados realmente, porque con este tema de la pandemia... Este año no se terminó acá con el impacto de la pandemia, ya llegamos al año que viene. Así. Y cuando arrancás, estás ahí sobre, además, si van a hacer las pasos, como dicen que efectivamente se van a hacer, y nosotros seguramente dispondrá la provincia otro calendario electoral, y los tiempos se vuelan. Por eso digo, una vez que entremos en el 2021, el tiempo va a ser realmente muy corto, pero estas son cosas que nosotros estamos haciendo, conversando todo dentro del partido y con otras fuerzas políticas que pertenezcan a ECO,
y seguramente porque la atención hoy es fundamental y nuestra preocupación es el tema de la pandemia y el tema de la reactivación económica lo antes posible. Esa es la realidad. Todos estamos enfrascados en esos dos temas fundamentales, ¿no? No podemos descuidarnos un instante porque fíjate que hay provincias que por ahí parece que están en fase 5 y de golpe van a fase 1 y Uy, que estaba, pero ya venía con turismo interno. Sí, y hoy está en un caos se total. Le metió el bicho y hoy está más que complicado. Entonces, Sí. no hay que bajar la guardia. Eso también nos puede pasar a nosotros. Sí. Entonces, eso también nos puede pasar a nosotros. Por eso digo, esto es un día a día. Hoy todos nuestros comercios están todos abiertos, están con ciertos recaudos, pero tenemos actividad. Entonces tenemos que estar todos los días pendientes porque eso nos puede pasar a nosotros. Sí. Entonces uno tiene que estar pendiente y machacando todos los cuidados que sean necesarios, ¿no? Así que estas son las cosas que nos preocupan y que nos deben seguir preocupando porque el tema de la pandemia, el tema económico va uno atado al otro. Tito, muchas gracias por haber venido y por la amplitud de poder con toda libertad preguntarte de todos los temas y que vos respondas. Así que, bueno, seguiremos en contacto para paulatinamente en todas estas cuestiones y especialmente en qué están haciendo nuestros diputados en su conexión con la parte productiva, ir teniendo la información directamente de primera mano. Yo te quiero agradecer muy especialmente. Esta es la primera vez que empiezo a aparecer en un medio de comunicación. No la pasé muy bien últimamente. Sí. Tuve un pequeño sí. problema de salud. No es que me puedo... Nosotros estamos en la categoría máxima de los riesgosos. Sí, por eso digo, nosotros estamos anotados primero ahí. Sí, en la primera fila. En la primera fila, entonces sí que te quiero agradecer. Si no he andado antes porque no anduve antes porque sí. Bueno, por razones y cosas, y de paso agradecerle mucho a tanta gente que estuvo realmente acompañándome y preocupándome, así que muchas gracias y por supuesto, bueno, cuando podamos nos juntamos luego. Muy bien, gracias por venir.